Hoy por la mañana, el presidente López Obrador mencionó por nombre lo que estaba pasando y en muchos sentidos sigue pasando en el mercado de medicamentos nacional, y es que el Estado mexicano estaba siendo supeditado, subordinado y, en palabras del propio presidente López Obrador, estaba siendo saboteado por las principales empresas farmacéuticas nacionales, gracias a leyes distorsionadas, deformadas, para promover el beneficio privado a costa de la salud pública. Estos traficantes de influencias, que en muchos sentidos a veces ni siquiera son productores, son nada más proveedores, son intermediarios, son mafiosos, son absolutamente innecesarios. Cuando el gobierno puede comprar directamente los medicamentos, estos decían no, tienes que pasar por nosotros. Como una mafia, realmente. Eran literalmente la descripción de diccionario, de libro de texto, de una mafia, de un cártel económico. Le preguntaron hoy en la mañana por este proceso de transparencia internacional que se firmó con Naciones Unidas, de cómo va, cuáles son los resultados. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador. Esto ha generado revuelo, incomodidad en muchos sentidos en redes sociales, pero a mí me parece honestamente una respuesta del más básico sentido común. Les comparto esta situación y lo comentamos, ¿vale? Sí, ¿en qué vamos? Ya se va avanzando mucho. Se han comprado medicamentos en el extranjero. Les recuerdo que esta decisión se tomó porque cuando llegamos al gobierno, 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. 10 empresas. Me acuerdo que habían 3 que le vendían al gobierno como 80,000 millones de pesos. 3 de estas empresas. Distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas. Empresas muy vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas carísimas. Entonces, no se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Habían decretos, leyes que lo impedían. Entonces, resolvimos eso para comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, considerando nada más que se tratara de buenos medicamentos de calidad, a buen precio, y que no hubiera corrupción. Entonces se estableció un convenio con la ONU, con la UNOPS, para que esta institución nos ayudara en la intermediación con las grandes farmacéuticas del mundo y poder hacer las compras. Entonces, la UNOPS es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere el sector salud en nuestro país. Y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Pues un contrato general con la UNOPS para llevar a cabo las licitaciones y cuidar que no hubiese corrupción. No hay ninguna instancia del gobierno que compre, o sea, de manera directa, es la UNOPS. Aquí el presidente López Obrador está dando un poco el contexto de cómo se da todo esto. Me parece importante ponerlo desde aquí, porque lo que van a ver en redes sociales es el minuto y medio donde habla de sabotaje, y lo pintan, por lo menos la oposición lo está pintando, esta comentocracia simplona, está diciendo, AMLO otra vez se tira al piso, sin plantear el contexto nacional e internacional, que es profundamente complejo e interdependiente de lo que pasaba en la nación y en los mercados internacionales como tal. México estaba siendo capturado, lo vamos a ver
Poquito más adelante tengo los nombres de las empresas. Vamos a recordar quiénes son, cuánto ganaban y cómo tenían atado materialmente al gobierno mexicano a comprarles a ellos, intermediarios completamente mafiosos e innecesarios en un mercado. Vamos a ver cómo continúa esta respuesta del presidente. Es la ONU. En algunos casos, cuando hay claves que no se consiguen a nivel mundial, entonces sí, pero todo la compra se le está pidiendo a la ONOPS. Y luego los contratos específicos, una vez que se consiguen los medicamentos, con las farmacéuticas. Voy a pedir a el doctor Alcocer que les informe de cómo va lo de la compra de medicamentos. Desde luego, ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos, Ojo, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos. Pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. esta es la declaración que está dando vuelta en redes sociales. De nuevo, esta es otra, yo diría otra prueba Rorschach, esta prueba psicológica donde se te presentan la misma información y las distintas personas lo ven de forma distinta, incluso diametralmente opuesta. Los defensores completos, abiertos del presidente López Obrador, se están envolviendo en la bandera y sí, o sea, malditas empresas, no, López Obrador es un salvador, es un ángel, es un redentor que nos está llevando al cielo y muchas gracias. La oposición, como ya adelantaba, está tomando este pedazo y López Obrador se tira al piso, otra vez, ¿no? Desarticulando a la oposición, engañando a la gente, no dando el contexto completo. Vamos a hablar del contexto completo. Para recordar cómo estábamos, o cómo en muchos sentidos seguimos estando, les voy a pasar esto de que, solamente para recordar, esto es de lo que hablaba el presidente. El gobierno de AMLO revela 10 empresas farmacéuticas favorecidas con Enrique Peña Nieto. Pese a que los almacenes, tanto del IMSS como del ISSSTE están vacíos, faltan medicinas, el gobierno de Peña Nieto hizo un gran negocio, más bien tráfico de influencias, con 10 empresas que fueron las consentidas durante este sexenio. 10 empresas concentraron el 80% del gasto en medicamentos, en servicios médicos en realidad, equivalentes a 335.340 millones de pesos, más de 300 millones de pesos, 300.000 millones de pesos. La empresa favorita de Peña Nieto fue Grupo Fármacos Especializados, la cual acaparó una sola empresa 31% del pastel, casi 32%. Recibido el sexenio priista 106.813 millones de pesos. Grupo Fármacos Especializados, proveedor de medicamentos. Cabe señalar que el Grupo Farmacéuticos Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico ocupan el segundo y tercer lugar durante el mismo periodo. Estas son las 3 empresas más acaparadoras, más voraces. Por cierto, varias de ellas ni siquiera producen la mayoría de los medicamentos a nivel internacional, pero eran las importadoras únicas, eran los vendedores únicos. De nuevo, era una mafia como tal. Es como tener una tiendita, ¿no? Vendes distintos productos y te dicen, sí, pero los productos que vendes solamente me los puedes comprar a mí. ¿Y por qué? Si no me compras a mí, no le compras a nadie. Eso es básicamente lo que estaban haciendo. Es una mafia como tal. El gobierno mexicano empezó a investigar a PISA y otras 5 empresas farmacéuticas por la posible comisión de delitos. Por cierto, en compras consolidadas del Seguro Social ya se demostró
por el comportamiento que tenían, que estas tres empresas se rolaban el ganar las, ¿cómo se llaman? Las licitaciones como tal del gobierno mexicano. Se las rolaban. Era facilísimo para ellos. Se ponían de acuerdo entre ellos. Hoy gano yo, mañana ganas tú, después gana el de lado, a la que sigue después gano yo. Era una mafia como tal. A esto estábamos supeditados. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede cuando subordinamos derechos humanos al mercado. El mercado es fantástico, es la forma más rápida, más eficiente que se ha descubierto, que se ha inventado en la historia de la humanidad para distribuir productos y servicios de forma expedita. Eso es completamente innegable. Pero productos y servicios que no sean esenciales. Para eso sirve el mercado. El mercado coloca en manos de los que más tienen los recursos escasos. Esto no es absolutamente nada controversial. Cualquier clase de economía básica te va a enseñar la ley de oferta y demanda, y esto es el punto, esto es lo crucial. A mayor demanda, mayor precio. El siguiente paso lógico en esa situación es, si es el mayor precio, ¿quién tiene la capacidad para adquirirlo? ¿Quiénes más tienen? No pasa nada si esto sucede en tenis, en televisiones, en celulares, bienes de consumo como tal, ropa. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando estamos hablando ya no de televisiones, de bienes de consumo, sino de un derecho humano como la salud? La pregunta, por ejemplo, ¿cuánto pagarías por un agua, ¿no? Una agüita embotellada? ¿Cuánto pagarías por una televisión? Si ya es que ya tienes una televisión, ¿cuánto pagarías por una mejor televisión? Hacen cierto sentido en la lógica económica porque puedes hacer una decisión racional de comprarla o no y tu vida no cambia fundamentalmente. Esto es la demanda elástica. La pregunta, por ejemplo, ¿cuánto pagarías por el medicamento o el tratamiento que cura la enfermedad que te está afligiendo hoy en día? ¿Cuánto pagarías por la cura de la enfermedad que posiblemente te pueda matar? Esto no es la misma pregunta fundamentalmente porque la respuesta es obvia. Esto no importa, no interesa. Pagaría lo que sea por ese medicamento. De esta forma son distintos los bienes de consumo de los derechos. Se supone que en el gobierno mexicano, que en la Constitución, tenemos el derecho a la salud que es universal. Nunca ha sido de esa forma. Y nunca ha sido, no porque no se pueda proveer materialmente, nunca ha sido por una decisión política. Que quede claro. Y esto es a lo que me refiero con analizar este tipo de situaciones de forma mucho más compleja, de forma integral. La expresión más dramática del cártel económico que tenía agarrado el Estado mexicano de las gónadas, o me compras a mí o no le compras a nadie, porque además ya me puse de acuerdo con mis cuates que también te pueden vender, y si no me compras a mí, tampoco ellos te van a vender. Y si no nos compras a alguno de nosotros, ya hablamos con nuestros cuates internacionales y tampoco te van a vender. Esto es lo que hicieron. En producción de medicamentos contra el cáncer, sobre todo los más efectivos, los más modernos, solamente hay 2 o 3 farmacéuticas a nivel internacional que lo hacen. Depende del medicamento y depende del tiempo y depende de la demanda, pero solamente hay 2 o 3. Si esas personas ya hablaron con ellos y que no te vendan porque ya me dejaste de comprar a mí, ¿qué pasa? ¿Quién sufre en esa situación? Los más vulnerables, los que tienen la afección, los que tienen la necesidad imperiosa de recibir ese tratamiento que está siendo negado por el gobierno mexicano gracias a que no tiene materialmente los recursos, los insumos como tal. Y es que no haya dinero, no es que no haya dinero, no es que no haya instalaciones, no es que no haya capacidad de atender, es que no te están vendiendo los insumos. México tuvo que romper de facto con este cártel económico, con esta mafia completamente innecesaria, que su único objetivo era ser un intermediario y traficar con influencia y con su poder político que tiene.
No es coincidencia que estas empresas farmacéuticas, distribuidoras de servicios médicos, estén ligados a políticos, a mafiosos como tal. El presidente no reveló esta información y busqué de forma rápida una investigación profunda sobre los nexos políticos de estas empresas y parece que no se ha hecho todavía. Si ustedes tienen información o conocen a alguien que lo haya revelado de forma abierta, con mucho gusto le damos seguimiento y aquí le damos una plataforma también para que se exprese y resuene un poquito más, ¿no? Con la plataforma pequeña que tenemos aquí. Pero estas son las dinámicas que están pasando. La oposición se colgó del sufrimiento que estaba siendo provocado en las familias más vulnerables con niños y niñas que tienen cáncer, que sufren de esta situación, y se sigue colgando para pegarle al presidente López Obrador. Es que ¿para qué rompes? ¿Para qué le dejas de comprar al mafioso? ¿No? Mejor nos hubiera seguido dando lana y nada de esto hubiera pasado. Esta es gente sin escrúpulos. Esta es gente, muchas personas dirían inmoral, y ciertamente hay argumentos para decirlo, pero yo más bien diría que es amoral. La moral no es un factor que compute en su toma de decisiones. Es la ganancia primero, por encima de cualquier cosa, y después, si de paso atiendo y doy un servicio y curo, en este caso, una de las enfermedades más trágicas que puede sufrir una persona, pues ya es una ganancia, además. Pero lo primero es la ganancia. Y si no me garantizan la ganancia, no voy a trabajar. Y que se jodan las familias. Hasta que voy a dejar este comentario. Por favor, veamos estos temas de forma compleja, de forma integral, de forma interdependiente. Porque así son estas situaciones. Los corporativos farmacéuticos internacionales son de las empresas más poderosas en el mundo y más poderosas aún a partir de la pandemia, a partir del desarrollo de vacunas que solamente pudieron hacer unos pocos y que a través de las patentes, de la protección artificial de esta propiedad intelectual, se están protegiendo las ganancias por encima del bienestar de todos y todas. Es exactamente el mismo fenómeno. No hay motivo, salvo proteger las ganancias de unos pocos, para que estas empresas sigan operando como lo han estado haciendo. Si buscamos el bienestar general, estos intermediarios mafiosos no tendrían por qué existir. Son un peligro para todos y todas. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.